Hola. Hoy vamos a meternos a fondo con unos documentos bastante complejos que nos llegan desde Colombia. Tratan sobre una acción de tutela que, bueno, ya sabemos que es ese mecanismo rápido para proteger derechos, ¿no? Pues esta fue rechazada por el Tribunal Superior de Antioquia. La razón oficial, temeridad, que se estaba abusando, vamos. Pero aquí viene lo interesante. Las fuentes que manejamos dicen que, ojo, esto podría no ser un simple error procesal. Hablan de posibles delitos graves cometidos por los magistrados. Exacto. Y delitos serios, ¿eh? Los documentos apuntan a prevaricato por omisión, o sea, no hacer tu trabajo a propósito, también injuria, estafa, fraude procesal, incluso incitación al delito. Palabras mayores. Nuestra tarea hoy es desgranar un poco cómo se argumenta todo esto, cómo se llega de un rechazo por temeridad a acusaciones así. Presentan un estenario donde la decisión judicial, pues, parece más una tapadera que un acto de justicia. Es denso, sí. ¿De acuerdo? Pues vamos al lío. Empecemos por la temeridad. Los magistrados dicen que el demandante abusa de la tutela. Pero los papeles que tenemos le dan la vuelta, ¿no? Dicen que fueron ellos mismos. Sí, el argumento central es ese, que la situación que da pie a acusar de temeridad, pues, la generó o al menos la permitió la propia justicia. Explican que el demandante presentó cosas, avisó de que podía haber duplicidad, porque parece que se registró la misma tutela 2 veces por algún lío administrativo interno. Y luego, esa misma situación, zas, la usan para decirle que es temerario. O sea, le acusan de algo que ellos mismos, digamos, provocaron o no supieron gestionar. Vaya tela. Justo eso. Y por eso mismo, en las fuentes dicen que esa acusación de temeridad es falsa. Y si es falsa, es una injuria. Una difamación, vamos. Argumentan que es injusto porque choca de frente con lo que esta persona, según los documentos, ha estado intentando hacer públicamente. ¿Y qué es eso que ha estado intentando hacer? Porque ahí parece que está el meollo de la supuesta injuria. Pues mira, los documentos detallan que lleva tiempo proponiendo reformas para la justicia. Hablan de usar inteligencia artificial para ver dónde falla el sistema, ¿eh? Ingeniería del conocimiento para mejorar procesos, hasta prototipos con realidad virtual. Todo enfocado, según dicen, en quitar atascos en los juzgados, reducir corrupción, bajar gastos. Y argumentan que proponer esto no es abusar, sino ejercer un derecho. Citan un artículo de la Constitución colombiana, el 40, que permite a la gente proponer cosas a las instituciones. Entiendo. Entonces, la línea es, oiga, no solo no abuso, si lo que intento mejorar esto desde dentro, que es mi derecho, y usted me acusa de temerario ignorando todo esto, pues me está atacando para callarme, y a eso lo llaman injuria. Esa es exactamente la idea que presentan, la temeridad como una etiqueta falsa, una injuria, para quitarle crédito a él y a sus ideas de reforma. Y esto, dicen, va más allá. Lo conectan con vulnerar la libertad de expresión, la participación ciudadana, derechos fundamentales reconocidos internacionalmente. Incluso mencionan que ha habido intentos de censura en redes sociales al intentar contar el caso. Fascinante cómo se va hilando todo. Si la injuria es como el primer ataque, ¿cómo saltan de ahí al prevaricato por omisión? Que eso ya es un delito de funcionarios, ¿verdad? Correcto. El prevaricato por omisión, según lo definen citando la ley colombiana, es cuando un funcionario pues retrasa, se niega, omite o deniega algo que tiene que hacer por su cargo. El argumento aquí es usar la excusa de la temeridad, que consideran falsa la injuria, para no estudiar el fondo de la tutela, para no ver qué derechos estaban reclamando. Eso es la omisión deliberada. Lo llaman un artificio y engaño. Un truco para no hacer su trabajo, básicamente. ¿Y qué trabajo evitaban? ¿Qué pedía esa tutela que no querían mirar? Pues la tutela, según explican, buscaba proteger un montón de derechos fundamentales que el demandante veía violados. Hablamos de acceso a la justicia, debido proceso, libertad de expresión, participación, pero también el derecho al trabajo, a la honra, a la vida privada. Lo conectan con cosas anteriores, como una denuncia falsa de acoso sexual que se archivó, pero que dejó secuelas, mala fama, problemas laborales que necesitarían protección judicial. Protección que, presuntamente, se le niega al rechazar la tutela por temeridad. Sería la forma de no mojarse con todas esas denuncias. ¿Tiene lógica la conexión?
pero el prevaricato suele implicar un beneficio para alguien o un perjuicio para otro. ¿Dicen las fuentes quién se beneficia aquí o cuál es el provecho ilícito? Sí, sí, lo abordan. Dicen que la actuación beneficiaría a los propios magistrados o a terceros. Podría ser para mantener las cosas como están en la justicia, ¿sabes? Evitar que se miren fallos internos o que se pongan en marcha esas reformas con IA que proponía el demandante. O quizás para proteger a otras personas o entidades que salen en las denuncias más generales que aquí esta persona, que parece que salpican a más gente, incluso a medios de comunicación según las fuentes. Y todo esto, claro, causando un perjuicio ajeno clarísimo al demandante. Sus derechos quedan en el aire y sus propuestas en un cajón. Y aquí meten ese dato que da escalofríos sobre la impunidad. Efectivamente. Las fuentes mencionan una cifra, hablan de una impunidad de más del 94% en la justicia colombiana como contexto clave. Sugieren que con ese nivel tan bestia de impunidad, pues es más fácil que pasen estas cosas, si son como las describen, y que no haya consecuencias. Lo vinculan directamente a principios constitucionales sobre cómo debe funcionar la justicia, la eficiencia que exige el artículo 228 y el acceso a la justicia del 229. La idea de fondo es, si nadie rinde cuentas, es más fácil mirar para otro lado. Vaya panorama describen, sí. Y no paran ahí. Hablan también de estafa y fraude procesal. ¿Cómo encajan estos presuntos delitos? Parece que cada paso añade una capa más, según las fuentes. A ver, la conexión que hacen es esta. La estafa es engañar a alguien con artificios para sacar un provecho ilícito y causar un perjuicio. Aquí, el artificio sería la acusación de temeridad supuestamente falsa. El provecho ilícito para los magistrados sería presuntamente quitarse de encima el trabajo de estudiar a fondo la tutela y las denuncias complejas que lleva. Y el perjuicio ajeno es para el demandante, derechos violados, daño a su imagen y quizá para la sociedad, si esas reformas con IA que se bloquean eran buenas de verdad. Entendido. El engaño, temeridad falsa, lleva a un beneficio, evitar trabajo o escrutinio, y causa un daño. Y el fraude procesal, eso es engañar al propio sistema desde dentro. Exacto. Si la estafa es como engañar a la víctima o al sistema en general, el fraude procesal es engañar al propio juicio, al expediente. Argumentan que meter esa acusación de temeridad, que consideran falsa, dentro del proceso judicial para conseguir que se rechace la tutela, cosa que quizás no pasaría si se supiera toda la verdad, como los intentos de proponer soluciones o cómo se generó la duplicidad. Eso es engañar al propio mecanismo judicial. Es como usar las reglas del juego para hacer trampas, presuntamente. Llama la atención cómo conectan todo esto con algo que a primera vista parece diferente: el progreso científico y tecnológico. Mencionan el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué tiene que ver? Pues el artículo 27 de la Declaración Universal reconoce el derecho de todos a participar en el progreso científico y a beneficiarse de él. Las fuentes argumentan que, al bloquear las propuestas del demandante, que incluyen usar IA, ingeniería del conocimiento, incluso hablan de intentos de colaboración con universidades como EAFIT, pues está violando ese derecho humano concreto. O sea, dicen que impedir estas innovaciones tecnológicas IA para la justicia, mediante lo que describen como obstrucción judicial, prevaricato, estafa, fraude, no es solo violar derechos procesales o de expresión, sino también el derecho a participar y beneficiarse de la ciencia. Precisamente. Lo ven como una dimensión más del daño. Detallan cómo esas propuestas tecnológicas, que buscaban mejorar la eficiencia y la transparencia de la justicia, habrían sido ignoradas o bloqueadas. Y eso no solo impediría que el demandante participe en ese progreso aplicado, sino que podría estar privando a la justicia colombiana y a la sociedad de posibles mejoras. Es una conexión, interesante, que amplía el supuesto daño. Parece que describen un callejón sin salida para esta persona. Y la cosa se pone más turbia, porque llegan a decir que estas acciones judiciales podrían estar incitando a que se cometan más delitos después. ¿Cómo explican esa cadena? El razonamiento es que la sensación de que la justicia no funciona, de que hay mucha impunidad, funcionarios que presuntamente no hacen su trabajo e incluso se tapan entre ellos, según sugieren las fuentes, pues eso genera una frustración social enorme que se va acumulando. Es un argumento sobre las consecuencias sociales de que la justicia no es efectiva, vamos. Una frustración que podría estallar. Exacto.
Las fuentes sugieren que esa frustración alimentada por casos como este puede llevar a la gente a acciones, disruptivas. Dan ejemplos que aparecen en los documentos. Gente que corta carreteras en protesta, causando más problemas económicos y sociales. O, algo más preocupante que citan de comentarios en redes o tweets, que la gente pierda la fe del todo y decida tomarse la justicia por su mano. Usan expresiones como justicia propia o palotería, que reflejan ese peligro de que la gente se sienta abandonada por el sistema. Entonces, la acusación final es tremenda. Al fallar en su deber y al presuntamente cometer estos delitos, prevaricato, estafa, etc., los magistrados no solo estarían violando derechos directamente, sino que indirectamente estarían echando leña al fuego del desorden social y futuros delitos. Esa es la conclusión a la que apuntan. Argumentan que esto viola el derecho y deber a la paz, que está en la Constitución colombiana, artículo 22. La paz social se ve amenazada si no hay confianza en la justicia. Y refuerzan esto contando que el propio demandante, según los documentos, ha recibido amenazas hasta por Twitter después de hacer público su caso y denunciar que no se actúa, sintiendo que su seguridad corre más peligro. Esto subraya la idea de que la impunidad y la injusticia pueden crear un círculo vicioso de violencia o ilegalidad. Es una red muy compleja de acusaciones y supuestas violaciones. Aparte de los delitos principales que hemos visto, las fuentes mencionan una lista aún más larga de derechos que creen que se han vulnerado aquí. Sí, la lista es larga y la repiten bastante. Citan presuntas violaciones al debido proceso, artículo 29 const, al acceso a la justicia, 22.9 const, al recurso efectivo, artículo 8 DDH, a ser oído con justicia por un tribunal imparcial, artículo 10 DDH, a la presunción de inocencia, 11 DDH, a la protección de la vida privada y la honra, 12 DDH, 15 const, a la igualdad, 13 const, al trabajo, 53 const, 23 DDH, al derecho de petición, 23 const, y más. Visto así, parece que las fuentes no ven esto como un caso aislado, sino como un síntoma de algo. ¿Más profundo? ¿Más sistémico? Totalmente. La narrativa es de un fallo del sistema. El caso concreto del rechazo por temeridad lo presentan como un ejemplo de cómo, según ellos, los tecnicismos legales se pueden usar para tapar la negación de derechos reales y, sobre todo, para evitar que los que tienen el poder judicial rindan cuentas. La temeridad se convierte, en esta lectura, en un escudo protector. Ante este panorama tan grave y complejo que pintan, ¿terminan con alguna conclusión, alguna recomendación, una llamada a la reflexión? Sí, y de forma muy clara. Los documentos reflejan la visión del demandante y además se dirigen o mencionan a colectivos como la Red Mundial de Víctimas de Fiscales, Jueces y Magistrados o las víctimas de los medios de incomunicación. Incluso usan logos de organizaciones como la Red Mundial de Defensores de Derechos Humanos. Todo esto sirve de marco para lanzar varias exhortaciones potentes. ¿A quién van dirigidas? ¿Y qué les piden, básicamente? El llamado es directo a los magistrados y funcionarios implicados, no solo en este caso, sino en otros parecidos. Les piden que tomen conciencia de la presunta gravedad de estos actos, del daño que hace la sensación de impunidad, del impacto de violar derechos fundamentales de forma sistemática, como se alega. No es solo una denuncia legal, es casi un llamado a la conciencia ética. Buscan que reflexionen sobre el impacto real de sus decisiones más allá del papel y piden un cambio urgente en cómo funciona la justicia. Bueno, vamos a asimilar todo esto. Hemos repasado los argumentos de estas fuentes que dibujan una cadena de presuntos delitos graves, injuria, prevaricato, estafa, fraude, incitación al delito a partir de una decisión judicial que parecía técnica. Rechazar una tutela por temeridad. Lo que transmiten estos documentos es una frustración enorme, tal como la ve el autor, con los mecanismos judiciales, con la sordera del sistema ante propuestas de reforma ciudadana, sobre todo las tecnológicas, y con lo difícil que parece que el propio sistema rinda cuentas. Sin duda. Lo que plantean estos documentos son preguntas muy serias sobre cómo están funcionando los controles dentro del Poder Judicial. ¿Qué puede hacer un ciudadano cuando siente que sus derechos, incluido el de proponer mejoras con IA para la propia justicia, son bloqueados justo por quienes deberían protegerlos? El caso muestra una tensión muy fuerte entre el Poder Judicial, los derechos de la gente y la innovación tecnológica aplicada a la justicia. Nos deja pensando, ¿sí? Y para cerrar,
Una reflexión final que sale de aquí. Las fuentes hablan de propuestas concretas con inteligencia artificial para cambiar la justicia, más rápida, menos corrupta, más barata. Si, como dicen estos documentos, las instituciones se resisten a estas innovaciones o presuntamente las bloquean con argumentos como la temeridad, ¿qué consecuencias a largo plazo podría tener esa resistencia al cambio tecnológico dentro de un pilar del Estado como es la justicia?